Quería preguntarte si vos crees que Jonathan Ferney Pulido engañó a sus electores y si ese tipo de cosas deberían de tener una responsabilidad y una consecuencia política, porque uno no puede andar, pienso yo, por la vida haciendo campaña de una forma y después llegar a ejercer el puesto de otra, ¿no? Pues en un ejercicio político absolutamente contrario. Yo le preguntaría a la gente que participó en las movilizaciones si se sienten cómodos con eso, si salieron a las calles a manifestarse y si votaron los que hayan votado por él para verlo luego votando con el Centro Democrático, con la misma fuerza política que les echó gases. ¿Lo sentís más cercano a un partido a la derecha, de derecha? Claro, pues por supuesto. Y sí, o sea, si tienen personajes como Jonathan Pulido, si tú te declaras partido, sí, lo que pasa es que se llama Jonathan Ferney Pulido, pues le vamos a llamar también por su nombre, Jonathan Pulido. Si tú puedes tener a la ultraderecha radical, porque eso es lo que él representa, a la ultraderecha radical, alineada ideológicamente, él mismo lo dice, con Bukele, con Milei, ¿sí? Y si eso es lo que va a avalar el Partido Verde, si esa es la línea y la tendencia política del Partido Verde, pues yo al señor no le dije, usted es un perro rabioso, yo le dije, no se comporte, no reaccione, esas fueron mis palabras, no reaccione como un perro rabioso. Bueno, aquí estamos con María José Pizarro, invitada, muy querida acá en la casa. ¿Cómo estás, Be? Yo bien, bien bacano. Hoy precisamente te sentís bien. Sí, no. Yo generalmente siempre me siento bien, ando con energía para la lucha. Obviamente que hay días más, pero hoy me siento bien, sí. Venís de un alboroto muy serio, ¿no? Imagínate la que se armó. Pero ahora hablamos de eso. Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo te sentís vos con estos casi 2 años ya de gobierno de izquierda? Aparte porque vos estuviste ahí en ese momento con Petro, que fue, yo creo, un mensaje muy bonito para la historia en este país. ¿Cómo te sentís ahora, después de casi 2 años de gobierno, y cómo crees que ha avanzado el primer gobierno de izquierda en Colombia? Pues bueno, primero ha sido una temporada de profundísimos, importantísimos aprendizajes. Yo creo que hemos crecido como proyecto político, hemos crecido y la izquierda inclusive que se va a encontrar el país en el 2026 va a ser muy distinta a la izquierda que conocieron antes porque este periodo nos ha transformado a todos como proyecto político y a cada uno en nuestra individualidad. Pues hemos tenido que aprender a ver cómo se mueve inclusive esa dinámica a veces más turbia del Congreso. Hemos tenido que ceder, hemos tenido que aprender a dialogar más allá de nosotros mismos. Bueno, yo creo que yo en lo personal siento que he crecido muchísimo, muchísimo. Es muy distinto estar, por ejemplo, en el Congreso, en la oposición, que estar gobernando, que pasar del discurso al hecho, que eso también es importantísimo, cómo materializas todo aquello que estabas prometiendo, todo aquello que estabas ofreciendo. Eso, pues por supuesto, muchas veces genera además incluso como decepciones, ansiedad en la gente porque quisiera que todo fuese ya y nosotros mismos quisiésemos que todo fuese ya. O sea, esa ansiedad que siente la gente también la sentimos nosotros, encontrarnos con un estado absolutamente paquidérmico, que la arquitectura misma del Estado se construyó durante 200 años, inclusive para que ellos pudieran perpetuarse en el poder. Por ejemplo, hay cargos en este país que tienen que tener 6 años en la dirección de ese cargo. Quiere decir que solo ellos podrían ocupar ese cargo y hay cantidad de espacios así. Entonces, toda una arquitectura diseñada para que ellos gobiernen un estado paquidérmico el cual tiene además como enquistadas toda una serie de dinámicas corruptas, de dinámicas clientelistas, y mover ese estado así es dificilísimo, casi que tienes que entrar a extirpar todas esas prácticas, todos esos quistes que tiene el Estado colombiano para que se pudiese mover de manera mucho más rápida. Entonces todos quisiésemos que todo fuera ya y fíjate que ha tocado como bajar la marcha y tenemos solo 4 años. Ya nos quedan 2 años y unos meses por delante y realmente el próximo año va a ser un año muy complejo.
En noviembre llegan las elecciones de Estados Unidos y si llega a ganar una persona como Donald Trump, eso va realmente a cambiar muchísimo el panorama para América Latina, no solamente para Colombia, inclusive para el mundo. Entonces son toda una serie de dinámicas globales, de dinámicas regionales, de dinámicas nacionales y el Estado colombiano. Bueno, mira, hay gente que ha dicho, no, pero es que el pacto histórico llegó allá con una cantidad de curules, que el pacto histórico es mayoría en el Congreso, gente que desconoce verdaderamente cómo funciona el Congreso de la República y han atacado mucho el tema de las listas cerradas. Dijeron, no, pero es que esta gente llegó toda, la mayoría llegó escampando ahí y se cuestiona que muchas de esas curules pues pareciera que son curules invisibles, que no han hecho absolutamente nada. ¿Vos seguís defendiendo la lista cerrada o crees que para las próximas elecciones es mejor que cada uno llegue con sus votos pues, y haga su campaña individual? Pues depende mucho del panorama y del escenario al que nos enfrentemos. Si nosotros logramos, y hacia allá deberíamos caminar, un proyecto de unidad, entonces pues por supuesto tendríamos que evaluar cuál va a ser el mecanismo. Si el mecanismo para llegar a un proyecto de unidad donde confluyan toda una serie de sectores políticos, de sectores sociales, se da en un escenario de lista abierta, pues tendríamos que evaluar. Si nosotros vamos de manera separada, muy seguramente todo el mundo va en un escenario de lista preferente, es decir, todos los partidos por separado, pero lo peor es que el escenario nos va a llevar a lo que sucedió ya en los años 90, cuando la Alianza Democrática M19 pasa de tener 20 congresistas a no elegir ni uno solo. Porque la realidad jurídica, porque la realidad electoral y porque la realidad política va a ser una en el 2026 muy distinta a la del 2022. Entonces, nosotros de facto tendríamos que superar cada partido por separado, de los 13 partidos que componen el pacto histórico, cada uno tendría que tener más de 700.000 votos. Cada uno. Porque el umbral va a estar entre 600 y 700.000 votos. Eso quiere decir que de facto hoy, si no se toma la decisión de la unidad, todas las personerías jurídicas se pierden, inclusive las personerías jurídicas muy seguramente de partidos como el Polo que se han fortalecido en esta coalición. Por otro lado, nosotros ya no podemos coaligarnos. El escenario de la coalición ya cambió. Nosotros ya superamos el 15%. Al haber superado el 15% no podemos coaligarnos. Si acaso podrían coaligarse los partidos que tienen personerías jurídicas nuevas y que no tienen congresistas. Voy a decir, Todos Somos Colombia, bueno, el PTC, el Partido Comunista, habría que ver qué partidos podrían coaligarse. Pero de facto nadie puede asegurar que ese partido político puede sacar más de 600.000 votos. Una persona como Francia Márquez en una contienda electoral logra superar, claro, los 500.000 votos, pero es muy distinta una elección al Congreso de la República que una elección a la vicepresidencia o presidencia. Así te hayas fortalecido mucho. Mocus en sus mejores tiempos sacó 500.000, 600.000 votos en su mejor momento. Entonces ya no podemos coaligarnos. Al no podernos coaligar tendríamos que enfrentar el otro escenario y uno tiene que decidir si tiene la grandeza, la inteligencia y la madurez política para avanzar y mantener vivo el proyecto político progresista o por mantener una personería jurídica, entonces sencillamente pierdo inclusive mi personería jurídica y pierde todo el proyecto político progresista. Entonces, por supuesto que hoy somos una bancada mayoritaria y otra cosa que tendríamos que hacer es definitivamente, aquí se le dio una gran oportunidad a un montón de gente de llegar al Congreso de la República, es una oportunidad de oro y cada uno sabrá si aprovecha en términos de su propio proyecto político la oportunidad o no. Y yo creo que esa es la elección que cada uno tiene que hacer para poder capitalizar algo de cara a una elección en lista abierta o inclusive a una consulta, porque lo que creo que tendría que haber per se, yo no estoy en desacuerdo con las listas cerradas, creo que nos funcionó. El problema es el mecanismo de democracia interna y la decisión que tomaron los partidos fue muy distinta a la decisión que había propuesto el presidente Gustavo Petro. Él propuso una consulta, cuando eso ya no funcionaba, dijo por lo menos una consulta para la cabeza de lista.
y finalmente no se hizo un escenario de consulta que en otros países funciona muy bien. En Estados Unidos hacen unas primarias, inclusive para la presidencia, antes de entrar a la contienda electoral, y eso mismo podría funcionar a nivel regional, por supuesto, y a nivel nacional para la composición de las listas, pero hay que ver cuál es la madurez, la generosidad, la amplitud que tengan quienes están dirigiendo los partidos, porque eso no nos corresponde a quienes hoy no presidimos ningún partido, nosotros no hacemos parte de esos escenarios de discusión. Vos eras la segunda en la lista, ¿no? Alguna gente ha criticado que la cabeza de la lista del pacto histórico pues renuncia a su curul y se va a pretender ser el alcalde de Bogotá. ¿Vos considerás que eso estuvo bien, estuvo mal y crees que la derrota de Gustavo Bolívar fue una derrota del pacto histórico para la alcaldía de Bogotá o crees que es más un tema individual? No, pues yo creo que cada uno hace su campaña. El escenario bogotano es un escenario difícil. En Bogotá se manejan unas formas en concreto, hay que conocer la ciudad y te estás enfrentando a una persona que no solamente ha sido concejal en repetidas ocasiones, sino que además es una persona de esta ciudad con las formas de esa ciudad y que conoce y que maneja muy bien el clima político de la ciudad. No es fácil. Digamos, la contienda tampoco era una contienda sencilla por las personas que estaban disputando en ese momento la alcaldía. Oviedo fue una persona que llegó y rompió también, que logró capturar parte del electorado, sobre todo el electorado juvenil, y ahí pues la candidatura, la forma en la que cada uno desarrolla la campaña, pues por supuesto tiene sus costos o sus logros, ¿sí? Eso depende mucho, la capacidad que tú tengas de cohesionar alrededor tuyo a las distintas fuerzas políticas, la capacidad que tengas de enamorar, no solamente de confrontar, porque tú puedes ser muy bueno en confrontar, pero eres capaz de enamorar. En una contienda unipersonal, pues por supuesto ya no están sumadas distintas personalidades, sino que ahí prima tu propia personalidad. Entonces yo creo que por supuesto eso impuso unos retos diferentes. Por otro lado tienes el escenario mismo de estar gobernando. Una cosa es un escenario después de una oposición, de un estallido social, de toda una historia de combate con un personaje absolutamente consolidado como Gustavo Petro, absolutamente consolidado, con un liderazgo absolutamente sólido, a todo el trabajo que tenemos que hacer quienes estamos, digamos, caminando alrededor. Nosotros no podemos pretender que ya per se consolidamos ese mismo nivel y ese mismo tipo de liderazgo. Entonces yo creo que eso también juega. Y luego si la persona está en gobierno, si está gobernando, entonces creo que por supuesto el escenario no era un escenario sencillo para sacar adelante una contienda electoral y en mi criterio, pues por supuesto también responde a tu mismo perfil político. Renunciar o no, pues son las decisiones personales de cada uno, pero por supuesto yo creo que si tú asumes la responsabilidad de dirigir un proyecto político, pues renunciar no sería la primera opción, pero creo que ahí se conjuraron toda una serie de factores. Fue la decisión que se tomó. Ahí estuvimos acompañando la campaña a pesar de las diferencias políticas que ya son de público conocimiento, pero yo creo que en el momento en el que estamos es un momento para respaldarnos, para construir un proyecto político, para sacar adelante nuestra apuesta política progresista, para fortalecerla y para llegar muy sólidos de cara al 2026. Entonces, para nada es un escenario hoy de divisiones, sino todo lo contrario, construido en unidad. Mira, una de las cosas que más se ha criticado de la presidencia de Gustavo Petro, de la llegada del pacto histórico, es las alianzas que hicieron para que Petro pudiese ganar, ¿no? Mucha gente dice que cómo puede ser posible que hablen de cambio si están las mismas cabezas ahí, la misma politiquería de siempre, y en general se refieren a tres nombres, que son el de Armando Benedetti, el de Roy Barreras y el del señor Prada. ¿Vos cómo recibiste la llegada de ellos a la campaña y qué pensás de todo lo que hay alrededor de Armando Benedetti? Porque, a ver, mucha gente dice como que no, es que Benedetti esto, Benedetti lo otro, pero Benedetti se empezó a convertir en un problema político cuando salió con Petro, cuando Benedetti tenía sus otros temas que, pues, que vienen casi desde el 2012, nadie decía nada. ¿A vos te gustó la llegada de Benedetti a la campaña de Petro? ¿Y te gusta que Benedetti ahora sea embajador?
Pues mira, yo realmente tuve una posición y creo que nosotros como proyecto político progresista, y no sé si fue algo decidido o fue algo sencillamente por las personalidades, pero tú puedes ver que nosotros estuvimos realmente, eh, digamos, como en un nicho muy aparte del nicho que estaba manejando Armando Benedetti. Y no sé, hubo escenarios además, inclusive en mi criterio, de muchísima agresividad hacia el proyecto político progresista y a veces de irrespeto, ¿sí? De no reconocer lo que el proyecto progresista había hecho. Y lo digo porque públicamente lo ha dicho, públicamente él ha dicho, es que yo saqué adelante esa campaña, es que yo, y eso pues definitivamente es desconocer el trabajo de millones de personas y sobre todo de un grupo político como es el progresista que tiene años, años. A nosotros nos han matado, a nosotros nos han asesinado, a nosotros nos han perseguido. Nosotros hemos estado en la marginalidad del poder, mientras otros estaban en el centro del poder. Y desconocer la lucha, el trabajo, la historia nuestra, la forma misma en la que nosotros hacemos campaña, es desconocer el proyecto político progresista. Entonces, lo que yo creo que aquí se conjuró fue una unidad y digamos, la confluencia, más que unidad, la confluencia de distintos sectores políticos para sacar adelante la presidencia de Gustavo Petro, cuando evidentemente había una certeza de que era un proyecto absolutamente viable. Entonces nosotros tampoco podemos llegar con la mezquindad de ahora decir, no, 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 ellos llegaron, pero nosotros no los miramos. No, ellos llegaron, es cierto, el progresismo no ganó solo, nosotros no ganamos solos, nosotros tuvimos la confluencia de distintos sectores políticos. Y eso es una realidad, que también ellos hicieron apuestas interesadas, generosas, inclusive estratégicas. Eso pues por supuesto es legítimo en el ejercicio político, pero también ellos, digamos, dijeron hasta aquí con el nicho político y vinieron a apostarle a este lado. Y trabajaron de la mano. Yo recuerdo a Roy y recuerdo a Prada, pues digamos, jugadísimos en esta campaña desde el primer momento. Y los vi trabajando como uno más. ¿Sí? Eso también es una realidad y eso hay que reconocerlo. Por supuesto, a mí, en el caso concreto de Armando Benedetti, pues yo creo que hay unas distancias. A muchos de nosotros nos cuestiona profundamente todo este escándalo, todo lo que suscitó esa discusión, la forma en la que, por muchas diferencias que uno pueda tener, a veces incluso con un personaje como Laura Sarabia, una mujer como Laura Sarabia, pero el trato que ella recibe de este personaje es absolutamente agresivo, y una mujer como yo, que vive la agresión, que vive la violencia política, pues por supuesto no puede conectar con ese tipo de tratos. En los audios, digamos, hay unas expresiones que yo creo que todas las mujeres tenemos que rechazar, y ahí tenemos nosotras que actuar en unidad. Eso sí, lo creo. Y por ahí, pues digamos, por supuesto, hoy sí habría una distancia muy grande con Armando Benedetti. Y por supuesto yo creo que la situación es muy distinta con personas como Roy o como Alfonso Prada. Por ejemplo, en los audios que mencionas, que los publicó Revista Semana, bueno, ahí van dos preguntas. Primero, ¿vos le das credibilidad al periodismo de Vicky Dávila y a lo que publica en Revista Semana, que muchas veces es desde el afán para generar como un estallido o un escándalo? Y segundo, ¿vos qué pensás del tema este de que Gustavo Petro sostenga a Laura Sarabia en diferentes puestos, pues en el mismo gobierno, ¿no? Y que ella salte de un puesto a otro, vaya de un puesto a otro, y mientras se dice pues que ella está en un tema ahí de investigación, le das validez a esa investigación? Y qué pensás de que Petro sostenga a Laura Sarabia? Y ya pues ya lo de Benedetti lo explicaste, cuando ella es la que está metida en el escándalo junto con Armando Benedetti. Lo digo porque Laura Sarabia llega también con Benedetti. Tengo entendido que ella era la secretaria de Armando, ¿no? Pues yo no quiero opinar sobre la forma y digamos, la relación que inclusive en términos laborales y de confianza se ha construido entre el presidente de la República y Laura Sarabia.
lo que sí he podido ver es que es una persona ejecutiva. Las cosas se dicen y se hacen. Y cuando tú estás gobernando y sobre todo cuando tienes tan poco tiempo, pues tampoco, ¿qué necesitas? Sí, alguien en quien puedas confiar y alguien que realmente traduzca en hechos todo lo que se está hablando, es decir, un carácter ejecutivo. Entonces ahí lo que yo veo es que hay, pues que hay esa capacidad muy eficiente, muy eficaz de sacar adelante las cosas. Frente a, a la revista Semana, pues por supuesto creo que, pues que tristemente dejó de ser la revista reconocida que conocimos hace muchísimos años y no por quienes estuvieran, sino por la calidad de periodismo. No el periodismo fácil, no el periodismo casi que apéndice de un sector político. Y por lo tanto, pues yo no estoy en la revista Semana. Sencillamente creo que no es un espacio en el que se trate de manera respetuosa al proyecto progresista, en el que se trate de manera respetuosa lo que sucedió. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer, con lo que sucedió antes de ayer en la plenaria del Senado de la República, los primeros que salieron fueron la revista Semana. Y bajo ninguna circunstancia hubo ni siquiera una ponderación de presentar lo que allí había sucedido. Sencillamente vamos a respaldar la actitud misógena y violenta del senador Jonathan Pulido, sí, desconociendo inclusive la agresión. Otros medios de comunicación tal vez pudieron haber actuado de manera similar y uno tiene que aceptar las críticas, pero mínimo tal vez presentaron inclusive de manera correcta lo que se había hecho. Yo al señor no le dije, usted es un perro rabioso, yo le dije, no se comporte, no reaccione, esas fueron mis palabras, no reaccione como un perro rabioso, que es muy distinto a decirle que usted es un perro rabioso. Ellos le dijo perro rabioso. Bueno, si para usted el periodismo termina siendo resultado de una interpretación fácil solo para beneficiar a un actor político, pues entonces sencillamente tal vez no es un periodismo serio. Yo no estoy de acuerdo con todos los periodistas, evidentemente no estoy de acuerdo con todas las notas, pero lo que yo veo es que mínimo hay un ejercicio de ponderación, que es lo que uno espera de un ejercicio periodístico. Si no, pues te conviertes en un pasquín. Y si eres un pasquín, pues te leerán tus seguidores. Entonces, para vos, Revista Semana es un pasquín. Pues para mí es un espacio realmente en el que tú estás alineado con una posición política, en el que tú estás respondiendo y fortaleciendo esa tendencia política y sencillamente actuando de manera absolutamente denigrante con quien te opones. No me, pues me da mucha tristeza porque muchos de nosotros respetábamos y leíamos la revista Semana. Y yo quisiese mucho más de la revista Semana e inclusive mucho más de Vicky Dávila, entendiendo que es una mujer que lleva muchos años en el periodismo. Y la quisiera ver más de periodista que de candidata presidencial. Y ahí, pues, evidentemente, es innegable que su nombre ha empezado a sonar. Ella, aunque lo niegue, pues ha puesto a sonar su nombre. Y hay momentos en los que yo sí me he apartado completamente. Recuerdo cuando días antes de la campaña me habían invitado al debate de análisis de las elecciones. Ella saca esta portada, estas dos portadas ¿De las elecciones de las regionales elecciones nacionales, en las elecciones en el nacionales, 2022? y públicamente dije, a raíz de esta portada no voy a asistir a la revista Semana, porque siento que usted no está teniendo un trato ponderado y respetuoso. Creo que Petro salía con la mitad de la cara incendiada, la Sí, ya me portada acordé era de cuál. absolutamente grotesca. La de Petro va hasta allá. Exacto, entonces yo sí, y días antes de las elecciones, y yo no creo que eso sea respetuoso con, y que un periodismo serio, creo que, y el periodismo respetable,
se comporta de una manera muy distinta. Y hay periodistas absolutamente respetables en este país y hay ejercicios periodísticos absolutamente ponderados. Y yo quisiera ver una revista Semana nuevamente, tal vez no exactamente igual a la que tuvimos antes, en otros años, pero sí más equilibrada. Echo de menos eso. Ojalá lo podamos volver a ver, pero tampoco es una pelea con la revista Semana, pues cada uno tiene sus posiciones y ellos defienden pues esa posición. Mira, otra de las cosas que se han criticado de este gobierno es el tema, pues se habla mucho en redes también y lo publican medios como Revista Semana, que es que Petro quiere gobernar con solamente sus amigos, que están repartiéndole contratos a influenciadores o directamente a petristas, bueno, en fin, que están haciendo lo mismo que han hecho otros gobiernos. Paloma Valencia, cuando se le hacía oposición, decía que si quieren hacer las cosas como ustedes quieren, pues ganen las elecciones, ¿no? Ya se ganaron las elecciones, pero ellos critican eso. ¿Vos crees que está bien que se gobierne pues, con los amigos, por llamarlo así, o que se debería abrir el espectro y llamar gente que pertenezca a otras ideologías? Que la hay, que está Sí, metida eso en te el iba a gobierno porque decir. están ahí anclados, ¿no? Aparte. Sí, pues tú tienes una persona como Mauricio Liscano, por ejemplo, al frente del Ministerio de las TIC. Tienes, pues digamos, hay ejemplos, inclusive de directores de distintas entidades al frente de los ministerios. Este no es un gobierno absolutamente petrista, pero es lógico que si tú ganas el gobierno, pues evidentemente también tu gente tiene la corresponsabilidad y el deseo de gobernar. Es que nosotros ganamos este gobierno no para entregárselo completamente a otros sectores políticos, nosotros ganamos este proyecto político para ganar y para gobernar nosotros, ¿sí? Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y hay gente de nuestro proyecto político absolutamente capaz que reivindica incluso el ejercicio de lo público. Te pongo somos el gobierno con el mayor número de egresados de universidades públicas de este país en la historia de los gobiernos de Colombia. Universidades que nunca habían tenido un ministro, gente que jamás habría podido ser ministra o ministro si no hubiese ganado un gobierno como el nuestro, que reconoce otro tipo de capacidades y que están demostrando ser altamente efectivos. Y digamos, excelentes ministros o ministras, ¿sí? O excelentes directores de entidad, pero tú gobiernas con quien es capaz de sacar adelante tu ideario político. Si hay otros sectores que son capaces de llegar y de ser leales con el proyecto y con el programa, no por nosotros, no es una lealtad con el presidente, no es una lealtad con nosotros, que también, por supuesto, sino es una lealtad con los millones de electores que votaron por este proyecto político. Entonces, si los que llegan tienen esa lealtad, son capaces de poner por delante esa voluntad popular para sacar adelante el programa de gobierno con el que ganamos, pues maravilloso. Ahí estarán. Ahora, si actúas con absoluta deslealtad, es gravísimo. Yo recuerdo a Alejandro Gaviria, por ejemplo, ministro de Educación. Como tú bien sabes, porque nos encontramos en las movilizaciones y porque nos conocimos en esos años, siempre estuve acompañando las movilizaciones, especialmente de los estudiantes, exigiendo una educación gratuita, universal y de calidad. Y esa fue mi bandera 4 años en la oposición, en la Comisión Sexta, y fui autora del proyecto de ley de gratuidad e impulsora, no solamente haber filmado, es que trabajamos con los estudiantes, presentamos con la comunidad estudiantil, con profesores, presentamos el proyecto. Yo lo lideré en la Cámara de Representantes. Antes de las elecciones lo dejé fuera de la Comisión Sexta. Llegamos a nuestro gobierno, evidentemente busco al ministro entonces, Alejandro Gaviria, le digo, mira, aquí está este proyecto, nos quedan unos debates por delante, es el momento de sacarlo. Me dijo, yo no creo que sea viable la gratuidad en la educación superior, y por lo tanto el proyecto quedó ahí en suspenso unos meses hasta que me cansé. Era una promesa nuestra del presidente de nuestro proyecto político. Me reuní con el ministro Bonilla, me reuní con la ministra Aurora después de que había salido ya Alejandro Gaviria del gobierno, y hoy es una realidad.
Hoy es una realidad. Entonces tú estás con un proyecto, si tú estás, le apuestas también a las promesas de gobierno, porque nuestras promesas no se pueden quedar en el aire si no somos unos habladores de carreta y no lo somos. Tenemos un proyecto político por delante, queremos sacar adelante la gratuidad, queremos sacar adelante superar la desigualdad territorial, la desigualdad social que existe en nuestro país y quienes estén al frente del gobierno, yo no estoy en el gobierno, pues por supuesto tenemos que estar, tienen que estar alineados en el mejor sentido de la palabra, afinados, sacando adelante nuestro proyecto de gobierno y si no, pues la decepción va a ser inmensa y no luchamos 200 años o 40 años o 30 años para decepcionar. Mira, otra cosa que se ha criticado acá es que este gobierno está utilizando a RTBC como un fortín, ¿no? Para agrandar el nombre de Gustavo Petro o para lavarle la cara, dicen directamente, a Gustavo Petro. Pero también uno puede notar cómo los medios de comunicación del poder hegemónico, los medios tradicionales, han emprendido un ataque directo no solamente contra Petro, sino contra el pacto histórico y contra todo lo que represente la izquierda en Colombia. Y es la primera vez que podemos ver a los medios en ese ejercicio de hacer contrapoder aquí en este país, si es que Petro verdaderamente representa el poder, porque Petro dijo, yo estoy gobernando, pero el poder en Colombia está en otra parte, no, yo no soy el poder en este país. ¿Vos qué pensás del manejo que se le está dando a RTBC y qué pensás de los medios de comunicación que emprendieron ese ataque desmedido contra Petro, a los que en algún momento se les cuestionó que hacían parte de nóminas paralelas de gobiernos pasados, como el gobierno de Duque, algunos periodistas inclusive? Pues mira, fíjate que voy a partir desde una experiencia personal. Yo hice un documental que es Pizarro, y empecé a hacerlo inclusive cuando Álvaro Uribe Vélez estaba en la presidencia de la República. Empecé a grabarlo en el año 2008, en Barcelona, en el exilio. Y fue un proyecto bellísimo. Presentamos nuestro proyecto, que al principio éramos Simón, el director, y yo, él con las cámaras, y yo cargando, bueno, éramos solo él y yo sacando adelante este proyecto audiovisual y empezamos a presentarlo en distintas convocatorias. Nos ganamos la convocatoria de RTBC y RTBC pasa a ser coproductor del documental Pizarro. Un documental que hoy es uno de los documentales más premiados que hay en el país. Nos ganamos el India Catalina, nos ganamos el Colón de Oro en el Festival de Cine de Huelva, que es la primera vez que un documental en un festival de cine tan importante español le gana todas las películas de ficción, quiero decir, un documental sobre por encima de las películas de ficción. Y el documental fue muy premiado en el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese año lo estrenamos en el año 2017, 16 y 17. A partir de que llega el gobierno de Duque, desbloquearon ese documental, y ese documental fue el rating más alto de Señal Colombia en 4 años. Esas cifras nos las entregaron en Señal Colombia, en el Señal Colombia del año 2017, que era el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que RTBC tuvo un papel importante en términos, no obligatoriamente, digamos, puede que no todos estuviéramos viendo las noticias en ese momento, pero sí de la producción audiovisual que se hacía, de la calidad de la producción audiovisual que se hacía en ese momento. Y como el mío, muchas otras piezas documentales y muchos ejercicios y mucha presencia territorial. En el momento en el que llegamos a la era Duque, lo que sucede es otra cosa completamente distinta. No solamente empieza una persecución al interior de RTBC, y recordarás Los Puros Criollos, que era un programa que todos veíamos con Rivas, que se había convertido casi que en un símbolo de la televisión colombiana. No solamente sacan a Rivas perseguido, sale Simona, que además es una de las voces más emblemáticas de radiónica en nuestro país, por casos de acoso sexual al interior.
del sistema radial y por supuesto la persecución que se vivió en RTBC, porque muchos de ellos se oponían inclusive a la ley de modernización de las TIC, una ley muy discutida en la época de Duque. Con lo cual, tú puedes hacer un ejercicio amplio, donde tú puedas entregarle a la gente distintos elementos, y yo creo que ese es el papel de los medios públicos. El papel de los medios públicos es construir narrativas, es darle voz a las regiones, es darle voz a lo que está expresando la gente y que la gente pueda ponderar entre lo que ve en los medios tradicionales y lo que ve en los medios públicos, que por supuesto ese es un gobierno progresista. Entonces yo no sé qué esperaban, yo no sé, Canal Capital tuvo su impronta en el gobierno de Gustavo Petro, tuvo su impronta en el gobierno de Peñalosa, tuvo su impronta en el gobierno de Claudia López. Pues evidentemente llega un gobierno y llega la gente a gobernar y con una visión distinta inclusive de lo que son los medios de comunicación, y eso no tendría que asustarnos. No es un panfleto a Gustavo Petro, pero son los medios del gobierno, y este es un gobierno progresista que tiene una visión distinta de país, y lo puedes ver así inclusive hasta en el himno, en el himno de Colombia. El himno que veíamos en la época Duque era uno, y otro muy distinto es el que vemos ahora. ¿Por qué? Porque aquí hay un reconocimiento de la diversidad, de los territorios, porque hay una visión distinta de país. Eso no tiene que asustarnos, al contrario, eso enriquece a la sociedad colombiana, y la gente no es bruta, la gente busca información de distintas fuentes. Te pueden buscar a ti y pueden buscar a otro influenciador en redes sociales que tal vez tenga una posición muy contraria a la tuya, y por eso no están, digamos, no van a tragar entero todo lo que tú dices o lo que dice el otro. Sencillamente van a ponderar y cada uno seguirá al que cree representa mejor sus posiciones, sus ideales, su visión de país, y a eso no tenemos que tenerle miedo, porque esa es la democracia. ¿Qué pensás de los periodistas, de los medios del poder hegemónico, o sea, de los medios tradicionales, y el ataque desmedido que han tenido con este gobierno? Pues, digamos, dicen ellos ejerciendo por primera vez el ejercicio contrapoder, ¿no? Ahora sí dicen que el periodismo es contrapoder, pero te repito, Petro dijo que él no es el poder, que él solamente está gobernando, pero que el poder está en otro lado. Pues hay unos poderes fácticos en nuestro país. Hay unos conglomerados económicos que manejan medios de comunicación, que manejan empresas, que manejan el poder en el país. Hay distintos tipos de poder. Una parte del poder, una parte del poder sería el gobierno. Y cuando el gobierno no puede actuar con autonomía, pues por supuesto no puede ejercer esa parte del poder. Lo que nosotros no tenemos es un equilibrio de poderes. Quiere decir que el gobierno sea fuerte, mientras la empresa es sólida y fuerte, y donde hay, digamos, inclusive lo que nosotros hablamos para el Estado, una separación de poderes, en el sentido de que tienes las cortes, o la fiscalía, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y que tuviésemos una separación. Tristemente, la ausencia de separación de poderes que nosotros muchas veces hemos visto en el Estado colombiano se vive también en la sociedad. Hay sectores económicos muy fuertes, muy sólidos, con unos intereses económicos, y eso pues por supuesto muchas veces se ve reflejado en el papel que juegan los medios de comunicación, y eso no es algo exclusivo de Colombia, eso sucede alrededor del mundo. Si nosotros vemos los medios de comunicación europeos, si nosotros vemos los medios de comunicación norteamericanos, si nosotros vemos las grandes corporaciones de comunicaciones, el Grupo Prisa no es, por ejemplo, no tiene presencia única y exclusivamente en Colombia, ¿no? Hay digamos, es un grupo de comunicaciones que tiene presencia a nivel regional y que tiene presencia a nivel internacional, pero eso sucede en absolutamente todo. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros? La sociedad, quiero decir, pues quisiésemos, por supuesto, que hubiese un equilibrio entre los medios de comunicación independientes, los medios de comunicación tradicionales,
los medios de comunicación comunitarios, los medios de comunicación del gobierno, y que en últimas la sociedad pudiese acceder de manera absolutamente libre, pero además que no en una competencia desleal entre distintos medios de comunicación y fuentes de información. Hoy definitivamente, para tristeza del planeta Tierra, por eso digo no es un ejemplo colombiano, pues no sucede eso. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucede en Palestina y se nos muestra de manera libre, abierta, lo que sucede en Palestina para que cualquier persona pueda tomar una posición en relación con lo de Palestina. No, si tú quieres ver lo que sucede en Palestina, te tienes que ir al Jazeera. Si tú quieres ver lo que sucede en Palestina, tienes que irte a las redes sociales y buscar dentro de las redes sociales quién te puede mostrar lo que realmente está sucediendo con el pueblo palestino. Y eso es un ejemplo de lo que sucede, por supuesto, con otros temas. Y sí, en algunos casos, evidentemente, en nuestro criterio, pues hay un, digamos, no hay un ejercicio ponderado, vuelvo y repito. Entonces, muchas veces uno siente que hay, uno siente que hay como un ensañamiento, pero al contrario, yo creo que nosotros tenemos que romper estas barreras y nosotros no podemos, tenemos que lograr a través de nuestro propio ejercicio que los medios de comunicación comuniquen lo que nosotros decimos, que nuestras voces estén allí presentes. Nosotros tenemos que estar presentes en todos lados, porque hoy estamos en el gobierno. Antes de pasar al tema del Congreso, que ha estado muy agitado, voy a preguntarte si compartes lo que dijo Petro de esos medios de comunicación para dejar el tema ahí. Dijo explícitamente que Caracol y RCN embrutecían a la gente. ¿Vos pensás igual? Pues a mí lo que me sorprendió fue la encuesta que sacó, creo que fue Blue Radio, y pregunta si está de acuerdo y pues el resultado de la encuesta. Entonces aquí no es, lo importante no es lo que piense María José Pizarro. Aquí es que me parece muy chistoso porque además eran miles de votos. Yo no sé, cuando lo vi creo que eran más de 50.000 votos cualquier encuesta. Tal vez tendría, entonces lo importante es lo que piense la sociedad colombiana. Y yo creo que habría que pararle mucho ojo a eso, porque ahí seguramente encuentras respuestas de lo que está pensando la sociedad colombiana. Y si ellos son medios con vocación de continuidad, de poder, y yo creo que sí lo son, que a veces nos atacan y a veces nos acompañan, eso también es cierto, pues evidentemente ellos son los que tienen que sacar la propia reflexión pues de esa encuesta que ellos mismos hicieron. Es más, si yo estuviese al frente de alguna de estas casas periodísticas, mandaría a hacer una encuesta. A raíz de eso, mandaría a hacer una encuesta para realmente ver qué piensan los medios de comunicación, la ciudadanía, perdón, de mí. Y con ese resultado, pues tomar decisiones en términos estratégicos del papel de mío. Pero ahí, mira, el espectador hace un ejercicio que en mi criterio es muy ponderado. Hay medios de comunicación tradicionales, uno tampoco puede, uno no puede generalizar. Y yo creo que hay muy buenos medios de comunicación también. Inclusive dentro de los medios tradicionales también hay muy buenos periodistas. Lo que queremos es que sobreviva el buen periodismo, porque yo creo que eso es que le pasa a la sociedad. Cada vez nos volvemos más facilistas, cada vez leemos menos, cada vez nos quedamos más con el titular, cada vez es más el consumo, como el plástico de un solo uso, como está hoy la sociedad mundial. Y el periodismo no es exento a esto. Cuando hay periodistas y forman en el periodismo, tiene que ser cada vez un periodismo más serio, de investigación, más profundo. Y ahí todos tenemos que estar abiertos al escrutinio, por supuesto que sí, porque es el ejercicio periodístico, ese es el ejercicio periodístico que yo creo que todos queremos ver reflejado en todos los medios de comunicación.
Ve, yo quiero preguntarte qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, no solamente en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, porque es que ha aterrizado mucha gente muy extraña, ¿no? Y mucha gente que todavía está en el rol como influenciadores o de youtubers. Yo hablo explícitamente de JP Hernández, pero también de Katy Jubinao. Una es representante a la Cámara, el otro es senador de la República, pero ambos pertenecen al Partido Verde. Y yo tenía entendido que el Partido Verde era un partido de coalición, ¿no? Era un partido que estaba en pro de la agenda de Gustavo Petro, de la agenda de gobierno, pero esta gente se ha declarado prácticamente en oposición y han impedido y han obstaculizado las reformas. Jubinao con el Partido Verde en la Cámara y JP con el Partido Verde en el Senado. ¿Vos qué pensás que está pasando con las reformas del gobierno? Que, si pensás que se van a realizar, y cuáles crees que sean los intereses para no dejarlas avanzar, por ejemplo en la reforma de la salud. Pues a mí lo que me da tristeza, o por lo menos más que tristeza, no, yo quisiera recordar la historia del Partido Verde, por lo menos la que conocemos algunos. Hay muchas historias, como siempre hay distintos puntos de vista. Cuando el M19, la Alianza Democrática M19, pierde su personería jurídica, más que perderla, la personería jurídica va como transformándose en vía alterna, digamos, hasta que llega a ser el Partido Verde y luego la Alianza Verde, ¿no? Por algo es Alianza Verde, y esa historia yo creo que es importante recordarla. El M19 no era, digamos, una organización doctrinaria, era una organización de tinte nacionalista y socialdemócrata. Así se definieron ellos, inclusive en los tiempos de la lucha armada. Y por lo tanto, digamos, tú no podrías definir a las personas que hicieron parte del movimiento 19 de abril como personas que estaban ligadas al Partido Comunista o que estaban ligadas digamos, a ciertas tendencias políticas dentro de la izquierda, ideologías políticas de la izquierda, sino que estaban reflexionando desde su propio lugar. ¿Por qué nacionalismo? Porque, mira, hay una anécdota muy curiosa que me contaron a mí siendo niña. Cuando un grupo de gente del M19 estaba en las FARC, le propusieron a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo que se robaran la espada de Bolívar, pero resulta que en ese momento Bolívar era un símbolo del Partido Conservador. No del Partido Liberal, sino del Partido Conservador. Y lo que hizo el M19 cuando se roba la espada de Bolívar es recuperar, inclusive, empezar a interpelar la visión como símbolo de Simón Bolívar, recuperarlo también para sectores de la izquierda en esos momentos. Estamos hablando de la década de los 70, imagínate, hace cantidad de años. Es decir, que hay unas reflexiones distintas. Es decir, que se permite la amplitud política, es decir, que se permite la diversidad política. A esa organización llegaron sectores muy diversos. Y si nosotros vemos el Partido Verde, pues por supuesto, luego llegan personas como Antanas Mockus, inclusive personas como Peñalosa en algunos momentos, y pues es un partido que ha ido creciendo como en esa diversidad. Tristemente, y ahí entonces aterrizo en tu idea, tristemente, yo creo que hoy es un partido, una fuerza política en la que ya no sé, no sé si tienen tan claro qué es lo que convive, qué es lo que, con quiénes estás correlacionándote. Yo veía ayer a Inti Asprilla, amigo, lo quiero, hermano, y dice, ¿cómo puedo yo, siendo una persona de izquierda, que además llegué al Partido Verde y soy congresista mucho antes de que llegaran, inclusive Caterín Miranda, Katy Jubinao, el mismo Jonathan Pulido, cuando yo era parlamentario, cuando ellos seguramente militaban más cercano a lo que fue la Ola Verde y otros sectores dentro del mismo Partido Verde. Pero el Partido Verde también en algunos sectores se han venido desdibujando. Entonces tú ves cómo Claudia López pasó de ser una mujer absolutamente, digamos, lúcida en sus ejercicios de investigación. Refundaron La Patria, fue un ejercicio de investigación cuando ella trabajaba en la Corporación Nuevo Arcoíris y antes de Pares, hizo un ejercicio de investigación sobre cómo
cómo los paramilitares cooptaron el Estado. Y llegó al Senado de la República justo después de esa investigación. Y hoy uno la siente tristemente más cómoda en los ejercicios de la política tradicional que de la política que cuestiona la forma en la que se ha configurado el poder. Y lo que tú ves luego es que llega cualquier cosa, cómo conviven esas dos cosas en un mismo partido político. Es un poco nosotros con Manguito, pero nosotros todos armamos filas y este señor no hace parte de la coalición nuestra. Entonces usted se va a sus toldas y tuvo, no sé, lo echaron de ASI, yo no sé qué fue lo que pasó allí, pero el hecho es que el señor termina saliendo del proyecto progresista. El Partido Verde hoy tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es el rumbo que va a coger? Si se va a convertir en un partido tradicional. ¿Lo sentís más cercano a un partido a la derecha, de derecha? Claro, pues por supuesto. Y sí, o sea, si tienen personajes como Jonathan Pulido. Jonathan si tú te Pulido declaras es JP. partido, sí, lo que pasa es que se llama Jonathan Ferney Pulido y pues le vamos a llamar también por su nombre, Jonathan Pulido. Si tú puedes tener a la ultraderecha radical, porque eso es lo que él representa, a la ultraderecha radical, alineada ideológicamente, él mismo lo dice, con Bukele, con Milei, ¿sí? Y si eso es lo que va a avalar el Partido Verde, si esa es la línea y la tendencia política del Partido Verde, si van a ser parecidos a los partidos políticos tradicionales y la forma en la que se configura un partido político tradicional, o si van a ser un partido libre, progresista, donde pueden coexistir distintas tendencias dentro de un sector político, con su propia identidad, y yo creo que eso es lo que tienen que decidir en este momento, cuál será el destino del Partido Verde, y por supuesto si hay gente, si el Partido Verde toma un rumbo distinto al que ha sido la historia del propio Partido Verde, porque Mockus no era un personaje de derecha, no lo era, tampoco lo era. Yo no sé, Mockus, si se sentiría cómoda con las posiciones políticas de Catherine Miranda y de Katy Jubinao, no sé, habría que preguntarle a Mockus, ¿qué piensa él de eso? Si él se siente reflejado allí, si él se siente reflejado en Peñalosa, por ejemplo. A mí me gustaría, seguramente sí, yo no lo sé, pero entonces, quienes no es, también entonces el Partido Verde tiene que darle la libertad a quienes hoy, pues por supuesto, no sienten, a quienes hoy por supuesto sienten que el Partido Verde ya no es su lugar y tiene que dejarlos ir y tiene que respetarles sus derechos políticos. Antes de pasar al tema de las reformas, especialmente el de la reforma a la salud, quería preguntarte si vos crees que Jonathan Ferney Pulido engañó a sus electores y si ese tipo de cosas deberían de tener una responsabilidad y una consecuencia política, porque uno no puede andar, pienso yo, por la vida haciendo campaña de una forma y después llegar a ejercer el puesto de otra, ¿no? Porque él claramente se montó a un bus progresista, dijo que iba a derrotar al uribismo, prometió unas cosas en campaña, pero inmediatamente llega al Senado de la República, empieza a aliarse con la gente que él dijo que iba a derrotar políticamente, a la que dijo que iba a enfrentar, y empieza a sabotear las reformas del gobierno, ¿no? ¿Vos crees que, primero, que si es otro manguito él, si engañó a sus electores, y si eso debería con el tiempo de tener alguna consecuencia, alguna responsabilidad, ¿no? Pues sí, y no lo digo yo, lo dice él mismo en sus videos. Él mismo lo dice, no es, la gente, uno no cambia en 180 grados. Uno por supuesto va cambiando, va modulándose, va transformándose a lo largo de la vida. Es el ciclo vital. Los grandes líderes políticos no son el mismo que llegó cuando tenía 20 años porque van madurando, van creciendo, van fortaleciéndose, pero uno no da un giro de 180 grados. Y yo siento que hay un giro de 180 grados, y no lo digo yo, lo dice él mismo, vuelvo y repito. Tú ves sus videos anteriores a la época del estallido social, tú ves inclusive escuchas sus canciones, cuando era cantautor, no sé si lo sigue siendo, la verdad desconozco, pero pues lo he visto en los videos cantar, música cristiana, lo veo luego en el estallido social con la bandera, acompañando a los jóvenes, cuestionando la violencia de la fuerza pública, cuestionando al gobierno,
de Duque, cuestionando a Uribe, cuestionando a los juristas y además a los clanes políticos, como a los partidos, no solamente a los clanes políticos regionales, sino a Cambio Radical, a los partidos políticos tradicionales. Lo ves en el monumento a la resistencia, llamando a votar y respaldando a la juventud y diciéndole a los policías, porque es lo que dicen sus videos, y luego lo ves en el ejercicio parlamentario, votando con el Centro Democrático, aliado con el Centro Democrático, abrazándose con el Centro Democrático, no en una relación de cordialidad y de colegaje que existe. Uno se saluda con ellos, por supuesto, son seres humanos con los que convives. La confrontación es ideológica, no es personal, ¿sí? Y tú lo ves pues en un ejercicio político absolutamente contrario. Yo le preguntaría a la gente que participó en las movilizaciones si se sienten cómodos con eso, si salieron a las calles a manifestarse y si votaron los que hayan votado por él para verlo luego votando con el Centro Democrático, con la misma fuerza política que les echó gases, que les mutiló los ojos, porque nosotros estuvimos, tú y yo juntos en las movilizaciones sociales, que salimos, vimos lo que estaba pasando, denunciamos lo que estaba pasando. Entonces él por supuesto puede cambiar, pero uno cambia radicalmente. Ahora es el defensor número 1 de la fuerza pública. Nosotros, digamos, no solamente, nosotros hoy estamos en el gobierno y buscamos transformar a la fuerza pública, dignificar a la fuerza pública, que tengan mejores condiciones, no perpetuar la guerra para que los sigan matando, convertirlos en la mejor fuerza pública posible, más humana, más respetuosa, que recobre la legitimidad ciudadana, que la gente vuelva a creer en la fuerza pública porque ve una fuerza pública también que es capaz de transformarse. Eso es muy distinto. Entonces no hay coherencia, tristemente. Sí, no la hay. Nunca la tuvo, yo siempre lo he dicho. Mira, ¿qué es lo que pasa con las reformas, María José? Porque hablemos específicamente de la reforma de la salud. Porque la gente ya tiene la sensación de que la reforma la van a hundir? ¿Y cuáles crees que son los intereses de esos políticos, de esos senadores o esos partidos que no dejan que se haga una reforma estructural de esa forma y que además defienden un modelo que no ha funcionado muy bien en este país y se basan en el hecho de decir que es que no se puede dañar lo que sí funciona bien? Yo quería preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que ellos dicen que funciona bien y qué es verdaderamente lo que propone la reforma y por qué no la dejan hacer? Pues mira, yo creo que, por supuesto, ahí hay otros poderes fácticos, ¿sí? Yo quiero preguntarle a la gente y aprovechar que a ti te siguen millones de personas de distintos, si en todos estos años, cuando van a pedir una cita médica, tienen la mejor atención posible. Si han recibido la mejor atención posible y además si esta ha sido oportuna. Son cosas importantes. Si cuando van a una cita médica, el tránsito entre la cita con el médico general, de medicina general, a un especialista, ¿cuánto tiempo se demora? Si es oportuna, vuelvo y repito, si en medio de todo ese tránsito ellos han recibido una atención médica adecuada. O si por el contrario también muchas de las cosas que padecen ellos, sus abuelos, sus madres, bueno, su entorno familiar o social, no se habrían agravado tanto su situación si hubiesen sido atendidos de manera oportuna. Si cuando van a un hospital son atendidos en condiciones de dignidad, como es una sala de urgencias en este país. Y no se lo pregunto solo a las personas que viven en Cali, en Bogotá, en Medellín. Preguntémoselo también a la gente, por ejemplo, a los ciudadanos de Leticia, en el Amazonas, en la época del COVID. No sé si tú recuerdas los escándalos en medios de comunicación y el estado de un hospital como el Hospital de Leticia. A las enfermeras del Chocó, recordarás
en medio de la pandemia, intentando enfrentar esa pandemia, si ellos recibían un salario digno. Es que la pregunta no es solamente en la atención médica, sino en la prestación del servicio médico. Les pagan de manera oportuna, les pagan bien, les reconocen el horario extra. O sea, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los médicos, las médicas, desde el médico más top hasta la enfermera, hasta el que está conduciendo una ambulancia? ¿Cómo son las condiciones? Y entonces nosotros podemos tomar dos decisiones. O aspiramos al mejor servicio de salud posible, o nos quedamos con lo que tenemos por miedo. Por miedo a no recibir, a que cambie, porque me atemorizan, porque me dicen que nada puede ser mejor. Yo, por cosas de la vida, tuve la oportunidad de vivir en el extranjero. Fui mamá soltera, migrante, limpiaba casas. Eso era lo que yo hacía, limpiaba casas, cuidaba niños. Y tenía una niña de 1 año y medio. Y mi hija, como cualquier niño, se enfermaba. Dejaban gripas, cosas. Yo iba al centro médico de mi barrio, que quedaba a 1 cuadra. Mi hija era atendida, inmediatamente pasaba a la farmacia y en la farmacia me entregaban los medicamentos gratis. Vos estabas en Barcelona, ¿no? Sí, y me entregaban los medicamentos gratis. Y entonces yo iba a la farmacia y me entregaban los medicamentos gratis. Y tú puedes criticar el sistema de salud pública europeo, pero es un sistema de salud pública que la gente defiende, que podría ser mejor también, todos los sistemas médicos podrían ser mejores, pero que es un sistema que funciona. El nuestro, evidentemente, es un sistema que funciona, pero funciona como merece la sociedad colombiana. No podemos aspirar a nada mejor, yo creo que sí podemos aspirar a algo mejor. Luego hay otra cosa, ¿cuántos recursos invierte el Estado colombiano para, para ese sistema de salud? Y si esos recursos tienen algún tipo de auditoría. No hay auditoría en esos recursos. Si la inversión que hacen estas empresas prestadoras de salud fortalece la red pública de hospitales o solamente su red de hospitales. ¿Cuál es la diferencia entre el hospital de una EPS y el hospital público, frente al cual pues esta EPS tiene que dar una autorización para que tú puedas ser atendido en X o Y hospital? Si la gente que vive en el sur de nuestra ciudad de Bogotá y que se le enferman sus niños, si allá en el sur tienen una red amplia de atención hospitalaria pediátrica o de cualquier especialidad, es decir, si pueden acceder allá en el sur o si tienen que atravesar toda la ciudad hasta el norte para poder acceder a la red que está sobre todo en el norte de la ciudad. Entonces, cuando tú dices queremos centros médicos que funcionen en los barrios, centros de atención primaria, si queremos salud preventiva, el Estado paga para que cada mujer se haga la mamografía. Esto está prepagado, casi que digámoslo así. El Estado paga para que la gente, para que todas las mujeres les hagan la mamografía, la citología y a los hombres el examen de próstata después de cierta edad. Todas las mujeres en este país, a pesar de que se está pagando, ¿cuántas de esas mujeres acceden a eso que es salud preventiva? Al examen del papiloma humano, para saber si van a tener o no van a tener cáncer de útero, razones por las que se mueren millones de mujeres en este país. Es decir, si tú puedes prevenir, o sea, si es la atención preventiva, o inmediatamente la gente se va enfermando y luego tengo que atender una prestación que es carísima, sacar a una persona del cáncer o de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, yo no creo que la reforma esté hundida. Por ahora no está hundida, eso también la gente tiene que saberlo. Por ahora la reforma no está hundida. Es cierto que estamos en cuidados intensivos y con coma inducido, podríamos decirlo así, pero siempre podríamos recuperarla. Y lo que le preguntamos a la ciudadanía, y que seguramente tú tal vez lo preguntarás en la calle ahora que andas por la calle, si la gente se siente bien con el sistema de salud que tiene, si le está moviendo el miedo, porque yo te oía, la gente te decía, es que están destruyendo el sistema de salud, la salud la están destruyendo, te lo dijeron a ti, creo que en la 82 en la zona T. En la zona T. Y yo preguntaría, ¿tiene usted prepagada? Primera pregunta, porque si tienes prepagada, tu sistema de atención es distinto. ¿Estás en el sistema contributivo? ¿Estás en el Sisbén?
¿Es lo mismo estar en el Sisbén en Bogotá que estar en el Sisbén en el Chocó? ¿Es la misma atención privada? ¿Cuál es el sistema de salud que tenemos? Lo cierto es que hoy todas están quebradas. Y vamos a ir a la hecatombe sí o sí, lo dijo la Contraloría, no el presidente Gustavo Petro. ¿Vos crees que los políticos, los senadores que defienden el sistema de salud como está ahora tienen intereses económicos? Pues yo quisiera saber a cuántos de ellos o sus partidos los financiaron las EPS. Tal vez esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Sus partidos o ellos fueron financiados en sus campañas? ¿Cuántos? ¿Cuánta plata dieron las EPS y este tipo, más que las EPS, este tipo de conglomerados, cuánta plata le dieron a los partidos políticos? ¿A quiénes? ¿Cuánta? Y ahí entonces tal vez podemos saber si actúan o no con independencia. Bueno, también te quería preguntar ya para irle dando un bonito fin a esta entrevista. ¿Qué piensas de la corrupción que también llega a este gobierno? O sea, porque, digamos, la corrupción tiene muchos tentáculos y ha caído en todos los gobiernos, pero a este gobierno se le cae más duro porque prometieron, digamos, no, es que vamos a tener el cambio y la gente pensó que inmediatamente se iba a acabar todo lo que ocurre en Colombia. Y no, la corrupción en Colombia es un mal pues, que tiene vida propia, ¿no? Y que cae y escampa muy bien en todo lado. Y para hacerte más específico es el tema este de los carrotanques en La Guajira y de Olmedo López. Petro mismo dijo, funcionario que esté incurriendo en corrupción en mi gobierno, denúncienlo y vamos a tomar las medidas necesarias. ¿Vos qué pensás de lo que pasó con Olmedo López, del sobrecosto de los carrotanques y de la llegada de Carrillo a reemplazarlo a él? Pues mira, ninguna persona que se diga a sí misma progresista puede conectar con la corrupción. Es más, ningún ciudadano colombiano debería conectar con ningún tipo de corrupción, con el ventajosismo, ¿no? ¿Quién es más ventajoso? ¿Quién puede ganar más? El dinero fácil, lo dijo Gabriel García Márquez, no lo estoy diciendo yo, lo dijo hace tiempo, el dinero fácil es lo que carcome la sociedad colombiana. Este país, tristemente, ha conectado, ha convivido socialmente, digamos, se queja de la corrupción, pero no se ataca frontalmente la corrupción. Y yo sí creo que nadie que pertenezca a este gobierno, y mucho menos al proyecto progresista, puede conectar con la corrupción. Yo espero no equivocarme con esta afirmación. De verdad lo espero. Yo puedo, por ejemplo, tener diferencias políticas, inclusive personales, con Gustavo Bolívar, pero creo que no se va a perder un peso de los más pobres en los colombianos. Y con Carrillo, que es una persona cercana, a quien quiero, respeto, mucho, pues mucho menos. O Alexander López al frente del DNP, o cualquiera de nuestros ministros, ministras más cercanas a nosotros. Tengo la confianza de que no se va a conectar con este tipo de prácticas. Eso sí, tiene que ser, y reafirmar las palabras del presidente Gustavo Petro, y que se realicen todas las investigaciones posibles. Y ojalá cada uno de nosotros, si sabe que esto se está dando en sus territorios, presente las pruebas y denuncie la corrupción, porque este gobierno no se va a caracterizar, no se puede caracterizar por conectar con la corrupción, por muy amigo y muy cercano que sea. No. Esto tiene que ser erradicado, no de este gobierno. Si es que hay estos casos y se presentan, es el momento de hacerlo, de desenquistar, como te decía yo, de quitar esas sanguijuelas apoderándose de los recursos de todos los colombianos. Y nadie puede aprovechar, y nadie puede estar pensando en aprovechar este cuarto de hora mientras nosotros estamos conectando para enriquecerse, fortalecerse en una aspiración política individual. No, aquí o estás con el proyecto político progresista o sencillamente estás en una aspiración individual. Y yo creo que no estamos para aspiraciones individuales, sino estamos para sacar adelante un proyecto político. O sea, que denuncien. Y segundo, esto que nosotros estamos haciendo tiene que sentar un precedente
de lo que no tolera la sociedad colombiana. Por eso te digo, supera el proyecto político progresista. La gente está dispuesta a seguir conectando con la corrupción. O sea que si Olmedo López se tiene que ir a la cárcel, que se vaya. Sí, por supuesto, uno no se roba el dinero de la gente. Bueno, de todas maneras sigue siendo muy curioso que quienes dicen luchar contra la corrupción terminen en la cárcel, ¿no? Como Ciro Ramírez o Pierre García que se voló. Y también ahora mismo esa preocupación que hay por La Guajira, ¿no? Que antes no existía, ¿no? Eso viene desde este gobierno, antes a la derecha, que ahora es oposición en Colombia, le importaba muy poco si había agua o no en La Guajira, ¿no? Ahora tiene una preocupación terrible de que si van a tomar agua o no los guajiros y me parece también un poco hipócrita. María José, yo quería preguntarte, pues ya para acabar, ¿cómo te sentís vos en el ejercicio político, haber logrado de pronto ese sueño que tuvo tu papá? Tu papá quería llegar a la política, se lo impidieron. ¿Y cómo ves ahora desde la madurez que tenés, ya llevas casi 8 años ejerciendo política, esa mirada a la lucha que dio tu papá? Porque para nosotros fue muy importante, o para, digamos, para gente como mi papá u otra generación, pero también para mí fue muy importante como lo que hizo tu papá, pero también nos queda cuando miramos para atrás esa frustración de que no se pudo materializar su sueño. ¿Cómo te sentís vos ahora que pudiste hacer las cosas que de pronto él soñó, estar ahí recibiendo al primer presidente de izquierda, estar en el ejercicio de la democracia, porque como a él no se le permitió, y mucha gente de pronto señala a tu papá y lo quiere hacer ver de otra forma y quiere de pronto dañar el nombre y la lucha, porque para mí fue una lucha democrática y sobre todo por pues, haber logrado un proceso de paz importante y aparte cambiar un poco cómo se ve Colombia ahora, ¿no? Con el tema de la Constitución. Pues mira, antes de responderte esa pregunta, una arista. Hoy están los senadores, los congresistas costeños poniendo el grito en el cielo por las tarifas de la luz y lo que se está viviendo en la costa. La gente paga un precio exorbitado por la luz. Pero esa preocupación no se vio cuando estaban votando en el Plan Nacional de Desarrollo que los costeños pagaran el desfalco a Electricaribe. Yo no los vi denunciando Electricaribe. Yo no los vi cuestionando. Es más, hay artículos gravísimos que el mismo Efraín Cepeda impulsó para que todos los ciudadanos de la costa fuesen castigados de la manera en la que están siendo castigados, pagando sumas exorbitantes de luz. Yo no los vi preocupados en otros gobiernos. Ahora sí, porque es políticamente rentable, ¿verdad? Cuando es el único gobierno que se ha tomado en serio solucionar el tema de las tarifas de energía, en un modelo que construyeron ellos, no nosotros, ¿sí? Entonces aquí la doble moral juega, ¿no? Era para responderte un poquito porque yo también vivo perpleja, ¿no? Porque no es solamente el agua en La Guajira, es lo que sucede y lo que padece el pueblo costeño. Y eso, pues digamos, intentando conectarlo con la última pregunta, pues yo me he enriquecido, me he enriquecido en términos humanos y personales. Ha sido un camino que tampoco ha sido fácil. A nosotros no nacimos en cuna de oro. Nosotros no somos hijos de expresidentes. Nosotros no venimos de habernos formado en el poder para perpetuarnos en el poder. A nosotros no nos educaron para ser presidentes de la República, para hacer lo que fuera con tal de ser presidentes de la República. A nosotros nos formaron de una manera muy distinta. Y yo me he enriquecido en este ejercicio político en términos humanos y en términos espirituales, no solamente porque puedo ver la lucha de mis padres desde un lugar distinto, porque puedo comprenderles de una manera diferente, porque puedo inclusive recoger sus banderas con toda la dignidad, pasándolo a la luz de mi propio tiempo, que es muy distinto al tiempo de ellos. A ellos les tocaron otras épocas y otras realidades, a nosotros nos tocan unas muy diferentes. Y yo he dicho, nosotros somos una generación bisagra, lo he dicho hace mucho tiempo, porque tuvimos la enorme fortuna de conocer y de alcanzar a vivir
esas décadas, nacimos en la década de los 70, crecimos en la década de los 80, tuvimos nuestra juventud en la década de los 90. Hoy hemos hecho todo el tránsito y hoy tenemos la responsabilidad de coger todo eso, pasarlo a la luz de nuestros tiempos y entregárselo a las nuevas generaciones en un ejercicio que nosotros no pudimos hacer. Nuestra generación no pudo tener ese diálogo generacional. Nuestros padres los asesinaron. Yo quisiera, más que decir qué siento de mi padre hoy, quisiera saber qué siente él de verme a mí hoy. Si estoy siendo 100% coherente con mi crianza, con lo que vi, con las luchas que vi que ellos dieron, si estoy haciendo un buen ejercicio, ¿cómo me ve la gente a mí? Yo intento, y creo que he mantenido una línea de coherencia, he crecido, más que la palabra enriquecerse, es que es muy fea porque la gente puede pensar que puede tomarlo de otra manera. No, he crecido en el ejercicio de la política, he madurado en el ejercicio de la política, no soy la misma hoy que era el 20 de julio del 2018 cuando llegué al Congreso de la República. Pero al final lo que yo quiero que la gente sienta es aquellos que apostaron por mí, que me dieron su voto, que no se sientan jamás defraudados. Que aquellos que no lo hicieron, pero que son cercanos políticamente, digan, esta mujer representa también lo que yo siento. Que las mujeres en este país digan, tenemos una mujer que levanta nuestra voz, que defiende nuestros derechos. Que las juventudes digan muy bien, me siento animada para coger yo también la posta. Que nosotros y nosotras como generación tengamos la grandeza en el momento en el que tengamos que entregar la posta, entregarla. Saber que hay un relevo generacional necesario, que nosotros no estamos aquí para toda la vida, que por supuesto estamos madurando en el ejercicio político. Yo llegué y era la más joven, la más vieja de entre los jóvenes. Hoy ya no, hoy ya pasaron casi, 5 años, 6 años. Voy a cumplir 46 años. Me he venido construyendo como dirigente política y estoy segura de que, y me gustaría que la gente hoy diga, esta mujer ha madurado, ha crecido. Es una mujer que puede representar, que puede liderar el proyecto político. Que se ha sosegado también, que actúa con generosidad, que tiene una visión de país que no es exactamente igual a la de su padre y a la de su madre, pero que tú ves un ejercicio de coherencia en todo su ejercicio. Y si eso es así, yo me despido bien. Y creo que cuando tuve el enorme honor de ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro, creo que fue un reconocimiento, y así me gustaría verlo, a todos esos múltiples factores. No solamente soy la hija, soy una mujer que se ha mantenido leal, firme con este proyecto político desde el primer día, y así será hasta el último, esté donde yo esté, en cualquier espacio en el que esté. Bueno, María José, pues muchas gracias por venir, por darnos esta entrevista tan linda y por explicarle un poco a la gente qué es lo que está pasando también en el Congreso y con ciertas vainas que no dejan avanzar la agenda política nacional. No, Levi, a ti gracias por haberme invitado, por haber caminado juntos, porque hemos hecho ya un camino juntos, nos hemos visto crecer el uno al otro y nos quedan un montón de retos por delante. Entonces es un orgullo estar también aquí contigo. Vale, Gracias. muchas gracias.